Muy buenas tardes con los presentes. Yo soy estudiante de la Universidad de UTEPSA. Vengo a presentarles el módulo 2, que es gestión aduanera, el cual hay que definir principalmente el comercio internacional, que consiste en el intercambio de bienes y servicios que cruzan las fronteras a través del territorio aduanero de cada país. En el sistema aduanero podemos encontrar lo que son principalmente la definición de aduana, operadores del comercio exterior, auxiliares del comercio exterior. En aduana es un recinto o ente público que se encarga de regularizar, de controlar más que todo la entrada y salida de mercancías, lo que serían las importaciones o exportaciones dentro del territorio nacional. En su clasificación podemos encontrar diferentes tipos de clasificaciones, que son por su jerarquía, por su tráfico y por su geografía. Principalmente por su jerarquía podemos identificar lo que son la aduana principal, que está ubicada en La Paz, y las aduanas subalternas, que están ubicadas en diferentes partes del territorio nacional. También por su tráfico, la aduana por su tráfico, podemos encontrar la aduana de partida, la cual se da inicio a las operaciones de exportación o importación. La aduana de entrada, la cual es por donde ingresa al territorio nacional la mercancía de importación o exportación. La aduana de tránsito es aquella por donde pasa para su supervisión, y la aduana de destino es donde finaliza lo que sería la importación o exportación. También podemos encontrar por su geografía la aduana interior, que sería que están ubicadas en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Potosí. También podemos aduana exterior, ahí podemos encontrar lo que sería la aduana de Iquique y Matarani. La aduana de Arica y Matarani. Después tenemos aduana marítima o fluvial, que podría nombrarse la que sería muy referente actualmente, la de Puerto Jennifer, que está cerca de la frontera con Brasil. También la aduana de aeropuertos, que están ubicadas en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. También podemos encontrar que la aduana fiscaliza, recauda y sanciona. Al fiscalizar, es control de las fronteras, ya que controla lo que ingresa al país y a través de leyes que establecen en cantidades y volúmenes establecidas. Recauda a través de lo que son los gravámenes arancelarios, los impuestos a pagar, y sanciona a quienes aquellos incumplen con la Ley General de Aduanas. En operadores del comercio exterior tenemos lo que sería el exportador y el importador, aquellas personas que se dedican a la exportación de mercancía al exterior para su venta en territorio extranjero, y las importaciones, que serían el ingreso de mercancía a territorio nacional para la venta o distribución dentro de nuestro territorio de forma permanente. Auxiliares del comercio exterior tenemos a lo que son agentes despachantes de aduana y transportistas internacionales. El agente despachante de aduana es aquella persona o empresa que se encarga de hacer a través de terceros ayuda a la facilitación de las exportaciones e importaciones. El transportista internacional es aquella que se encarga de la logística para el ingreso o salida de mercancía dentro del territorio nacional hasta territorio internacional. Principalmente para las exportaciones podemos decir que se encarga de llevar hasta los puertos, el transportista internacional, de llevarlo a través de sus unidades a los puertos de referencia donde se realizaría la exportación a diferentes países. Régimen aduanero. Tenemos dos principales, que son regímenes de exportación, importación y especiales. En los regímenes de exportación tenemos lo que es exportación definitiva, lo que es para el uso o consumo en el extranjero de forma permanente. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo es aquel régimen que se envía mercancía al extranjero para ser sometida a perfeccionamiento
el cual para su ingreso de nuevo a territorio nacional se debe someter a lo que es el pago de impuestos del valor agregado de, de la mejora o los accesorios que haya tenido la mercancía. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Como su nombre lo dice, es la salida de mercancía que principalmente sale de forma para exposiciones o presentaciones en ferias sin sufrir ninguna modificación en el extranjero. Tenemos lo que son importaciones, importación para el consumo. Principalmente podemos tener un ejemplo que actualmente está muy de moda, la exportación de productos de palmito, como decirlo así, para Argentina, que se consumen de forma permanente en el extranjero. Admisión de mercancías para perfeccionamiento. Esto dice ser que es aquel régimen que permite el ingreso de mercancía para mejoramiento o perfeccionamiento en territorio nacional, el cual nos permite que se paguen las mejoras de lo que serían los impuestos sobre las mejoras que recibe la mercancía. Admisión de mercancías para exportación en el mismo estado. Esto es un claro ejemplo de aquellas mercancías que son sometidas para reimportación en el mismo estado. Lo que cabe decir que para las presentaciones, como ser en el caso de Santa Cruz, para la feria Expo Cruz que tenemos, es algo muy evidente, pero para ello deben pagar una ficha, una boleta de garantía, el cual les permite que la mercancía no se quede de forma permanente o ilegal, el cual cubre el valor del gravamen arancelario que se debe pagar. En los regímenes especiales tenemos el tránsito aduanero. Este régimen es principalmente aquella que abarca todo el territorio nacional donde se encuentra el transbordo. Es aquel régimen que se permite, pero a la vez se debe presentar ante la aduana la demostración de que en ciertas ocasiones los camiones sufren daños en plena ruta o se busca la manera de hacer llegar la mercadería a territorio aduanero. En los depósitos aduaneros es el almacenaje de la mercancía, el cual nos favorece sobre la transitabilidad de la mercancía, pero es un depósito donde se almacena por dicho periodo de tiempo para el importador o el exportador. Pero el tributo aduanero es aquella relación jurídica que nace cuando una mercancía es sometida a control aduanero, generando la obligación de pago. Principalmente puede ser esta por aranceles o a través de impuestos, que ya sea el IVA, que es impuesto al valor agregado, o el ICE, que es impuesto al consumo específico. También tasas de pago por los servicios prestados por la aduana, que son la verificación, el aforo y almacenaje. En obligación tributaria tenemos lo que sería la relación de derecho que surge entre el Estado y el contribuyente, principalmente para el ingreso de mercancía que ingresó de forma legal o ilegal a territorio aduanero. En estos casos podremos decir de forma ilegal lo que sería el contrabando, ya que es algo ilícito en el hecho fehaciente de control aduanero. En la obligación de pago de aduanas es la finalización y el material en fase final, es la finalización en la fase en la cual es el pago de la obligación tributaria, que consiste en que obliga al sujeto pasivo a liquidar y depositar efectivamente lo que sería la obligación, el pago ante la aduana, que se realizan en arcas fiscales. Merciología. Por su origen natural, grado de elaboración y sistema armonizado. Por su origen, la merciología primero es la definición de la composición del producto, de la mercancía, de cómo está compuesto y elaborado, hasta qué punto. El origen natural, esto es la identificación es decir, a qué tipo de reino en la naturaleza pertenece. El grado de elaboración se clasifica principalmente por si es materia prima, productos semi elaborados o productos terminados.
El sistema armonizado primero se subdivide en seis capítulos. Los primeros dos que serían los capítulos, partidas el número 3 y 4 y subpartidas nivel 4, 5 y 6. El 7 y el 8 que sería en este caso nivel Bolivia perteneciente a la Andina, el 9 y el 10 para la partida nacional en nuestro territorio boliviano. Continuando con la opción, las normas de origen tenemos las preferenciales y no preferenciales. En preferenciales tenemos aquellas que se favorecen sobre el no pago de tributos arancelarios, otorgar un trato o un acuerdo, o que se llama un acuerdo entre estados que se atribuye de un arancel cero o algo parecido. En no referenciales es aquella que se determina que el origen de la mercancía no se le puede otorgar ningún tipo de ventaja a diferentes mercados. En este caso sería la ventaja arancelaria de forma simple o directa establecida para la mercancía. Despacho aduanero. Tipos de despacho. El despacho general consiste en la presentación de la DUI y la aceptación una vez que la mercancía se encuentre en el país y esta sea dispuesta en el almacén temporal, lo que llevaría a ser un despacho aduanero, un depósito aduanero en tránsito. El despacho anticipado es la presentación de la documentación para la liberación antes de que el documento llegue a territorio nacional o se encuentre en tránsito por el momento. El despacho inmediato es aquella principalmente que por su naturaleza normalmente se suelen dar aquellas podrían ser mercaderías perecederas o también llamadas como decir para ayudas humanitarias. El despacho de frontera es la presentación física y documental de la unidad, el cual se procede de manera directa y a la presentación y no hay apuro o necesidad de urgencia de la mercancía. El despacho abreviado principalmente es aquella que se cuenta con un bajo monto de valor, el cual es utilizado en este régimen en este tipo de despacho para no tenerlo mucho en depósitos aduaneros. Lo que sería zona de custodia principalmente es aquella que se encuentra dentro del recinto aduanero para su manipulación. Aduanera es el proceso por el cual la aduana determina el valor de las mercancías importadas. Los métodos de valoración tenemos lo que se llama valor de transacción de mercancías importadas. Se basa realmente en el precio pagado del comprador al vendedor de las mercancías importadas, excluyendo lo que serían los impuestos y los derechos de importación. Valor de transacción de mercancías idénticas. Si no se puede usar el primer método, se utiliza el segundo, lo cual identifica que tienen las mismas características, la calidad de presentación, pero que hayan sido importadas en el mismo momento y lugar. O también tenemos lo que sería valor de transacción en mercancías similares. Si no se puede utilizar ni la primera ni la segunda método de evaluación, podemos utilizar la tercera, que sería, se aplica el valor de la transacción en mercancías similares, lo que puede decirse que tienen la misma función y misma composición de materiales, aunque pequeñas diferencias. También se deben haber sido importadas en el mismo momento y lugar. El método de valor deductivo. El método de valor deductivo es el precio de venta de la mercancía en el país de importación. Se deducen los costos de transporte, seguros, comisiones, impuestos y beneficios obtenidos después de la importación para llegar al valor de aduana. Método de valor reconstruido. Se utiliza cuando los métodos anteriores no son aplicables. Consiste en la suma de todos los procesos de producción de la mercancía, materia prima, mano de obra y gastos generales, más de una cantidad razonable por beneficios y gastos generales, basados en ventas y mercancías del país de exportación. Método del último recurso. Este método aplica solo si ninguno de los anteriores es posible. Se determina el valor de aduana utilizando criterios razonables y compatibles con los principios de acuerdo a la valoración de la OMC, basándose en datos disponibles y evitando valores ficticios o arbitrarios.
Para la liquidación aduanera tenemos lo que es el valor CIF o valor en aduana, la base imponible, el costo del producto, los tributos a pagar, el gravamen arancelario, el IVA, el 14,96%, el impuesto al valor agregado, el ICE, impuesto al consumo específico, el IHDE, impuesto a los hidrocarburos. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.